Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Bocas del Tiempo. Esta vez con un horario un poquito cambiado, un poquito corrido, de 21:30 a 22:30, pero estamos en vivo, en directo, como cada miércoles aquí por Noticias Paraguay. Antes de entrar en tema, voy a saludar a mi compañero, el eximio violinista, Renan Rexiegel. Hola Renan, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenas noches a la teleaudiencia. Hoy traemos músicas del periodo romántico, del periodo barroco de la historia de la música para hacer un pequeño contraste. Músicas muy lindas. Maravilloso, excelente, muy bien. Vamos variando de temas. 2 semanas atrás teníamos música paraguaya, semanas anteriores músicas de película, la semana anterior estuvimos con los clásicos, hoy otra vez. Así que del virtuoso violín, de Renan Rexiegel, una música que cae muy bien a esta hora, que ayuda a relajarnos y a disfrutar de algo diferente y de calidad. Bien, hoy vamos a tocar un tema que hace a la transparencia, que hace a la institucionalidad en uno de los órganos más importantes que tiene nuestro sistema jurídico y que, según denuncias, no se están haciendo bien las cosas, hay mucho que mejorar. Se está dejando de lado a gente muy, muy valiosa bajo criterios, por decirlo menos, oscuros de selección. Y entonces tenemos a 3 abogados, a un abogado y a 2 abogadas de muy vasta y rico currículum, muy vasto currículum, que han sido dejados de lado, digo bien, en ese proceso de selección. Y bueno, y que hoy vamos a escucharlos, vamos a darle voz en este programa, en Bocas del Tiempo, porque al fin y al cabo de eso se trata este programa. Marcar el tiempo de la República a través de las voces, de las bocas de sus propios protagonistas. Así que ponemos en contexto este programa con el siguiente BTR. Denuncian irregularidades en selección de ternas para la Comisión de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es una institución del Estado, creado por ley para prevenir prácticas de tortura y proteger a las personas privadas de su libertad o en situación de encierro que pudieran sufrir tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. La Comisión Nacional es la máxima instancia del mecanismo y ejerce la representación institucional. Está integrada por 6 comisionados y comisionadas titulares que durante 5 años en sus funciones no pueden ser reelectos. La selección de los mismos está a cargo de un órgano selector, integrado por representantes de la sociedad civil y los poderes del Estado. En los próximos días serán elegidos 3 nuevos comisionados, pero varios postulantes denuncian irregularidades en el proceso de selección de las ternas, que habrían sido conformadas sin cumplir los criterios correspondientes, dejando fuera a personas mejor calificadas. Esta noche, en Bocas del Tiempo, nos acompañan el doctor Jorge Rolón Luna, doctora María José Méndez y la doctora Ariana Escobar. Muy bien, este es el tema que presentamos hoy y comienzo con las damas. Primero, con el permiso del doctor. Doctora Adelante. Escobar, doctora Méndez, muy honrado de tenerlas hoy aquí en Bocas del Tiempo. Muchas gracias por darnos su tiempo y su conocimiento sobre este tema. Muy amables por venir, bienvenidas. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Para nosotros es un honor y estamos aquí no solo para hablar por nosotros, sino también varios colegas que hoy no pueden estar aquí para acompañarnos en este programa. Doctora. Muy buenas noches Andrés, buenas noches también Renan y a mis colegas Jorge y María José. Gracias por acompañarme en esta noche. Realmente para nosotros es muy importante el espacio que nos dan, precisamente como decías, retomando un poco tus palabras, para dar voz a estas razones que venimos a plantear sobre un proceso que consideramos viciado. Y que es importante que la ciudadanía en general lo conozca porque va y atenta de manera muy directa contra principios y valores constitucionales y democráticos, y eso es muy grave viniendo de un órgano tan importante como un órgano que viene a seleccionar integrantes que deben defender a los más vulnerables del país. Doctor Rolón Luna, bienvenido, muchas gracias por estar, mi admiración, mi respeto de siempre. Muchas gracias, el placer es mío.
También quiero saludar acá a las colegas que están presentes esta noche. Acá al eximio violinista, a quien ya hemos escuchado un buen rato antes de entrar al aire, y realmente la música hasta le hace sentir bien a uno en este país tan difícil como el nuestro, ¿no? Y en primer lugar quiero agradecer que nos dé un espacio para un tema que no es un tema del cual se hacen eco los medios en general. Y por varias razones que no vienen al caso acá, pero como decía Ariana también, es un tema importante porque tiene que ver con sufrimiento humano. Detrás de esto está el sufrimiento humano y la posibilidad de evitar una tremenda cantidad, si es que eso se puede cuantificar de alguna manera, de sufrimiento humano. La idoneidad y el buen funcionamiento del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tiene una relación directa con impedir el sufrimiento de esas personas que están, no solo en las cárceles, están en las comisarías, en los hospitales psiquiátricos, en los hogares de albergue de niños, de adultos mayores, que es competencia también del MNP. En esos lugares también hay tortura, también hay tratos crueles, inhumanos y degradantes. Seguro que sí, seguro que sí. Quiero poner énfasis en lo siguiente. Cuando planteamos este tema y comenzamos con las invitaciones de rigor por parte de la producción, encontramos eco favorable por parte de los denunciantes, no así por parte de la gente que administra este órgano selector. Hemos invitado al doctor Pedro Mayor Martínez, perdón, también al doctor Marcos Con, hemos cursado invitación. Hemos invitado también a la doctora Rosa María Ortiz, hemos invitado al viceministro de Justicia, el señor Taboada, y también al señor Montedomecq, que formó parte y renunció. Todas estas personas fueron buscadas, invitadas por la producción en más de una ocasión, insistimos un poco con ellos, ninguno de ellos aceptó la invitación. Quiero dejar en claro esto porque nosotros tenemos el rigor de siempre escuchar a las dos partes. Pero este programa lo queríamos tener ya el miércoles pasado porque estábamos dentro del proceso de selección todavía y no nos atrevimos a hacer lo que hoy estamos haciendo, de escuchar a una sola de las partes. Pero como insistimos y no encontramos respuestas favorables de parte de los denunciados, entonces decidimos hoy darle voz igualmente a la gente que formula estas denuncias. Entonces, eso me parece muy importante desde el punto de vista del rigor periodístico con el que siempre respetamos nuestro programa, aclarar y que la gente sepa que hemos buscado a la gente que hoy va a recibir una crítica, probablemente muy ácida, de parte de los del señor y las señoras abogadas que están aquí presentes, pero bueno, hemos intentado que ellos tengan también un espacio en este mismo programa y ellos se declinaron esa invitación, ya sea con el silencio en algunos de los casos o con la negativa en otros casos. Dicho esto, quiero seguidamente que la gente conozca por qué se presenta una persona para este tipo de trabajo, de cargo, de función pública o hasta de carga pública. En su caso, doctora, Sí. Cuéntenos un poquito su currículum, cómo Sí. llega hasta este momento y cómo decide presentarse para un cargo como este. Sí, muchas gracias. En mi caso, yo tengo una trayectoria de 18 años en la función pública. Me inicié en la Defensoría del Pueblo, tomando los testimonios de las víctimas de la dictadura. Posterior a eso, fui directora de Derechos Humanos en el Ministerio del Interior, o sea, me formé en temas de uso de la fuerza y derechos humanos. En este sentido, posterior a eso, asumí, como usted dijo, el rol de servidora pública en el Ministerio de Justicia. Fui directora general de Derechos Humanos durante 3 años y medio. O sea, tengo una trayectoria en la función pública, tanto en lo relativo a uso de la fuerza como en temas de prevención contra la tortura específicamente, porque parte del rol de la Dirección General de Derechos Humanos justamente es promover los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Entonces, en este sentido, para mí realmente significaba poder servir o continuar sirviendo en la función pública en un tema tan sensible como este y por sobre todo por el contexto, ¿verdad? Porque el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura tiene una particularidad que forma parte del sistema de control internacional en el tema. O
sea, esto es demasiado importante porque es la única institución que tiene esa facultad legal y por un compromiso internacional que asumió el Estado paraguayo. Es decir, incide, es la cara del país en la temática a nivel internacional, con lo cual consideraba que tanto la experiencia de trabajo a nivel práctico como la formación que tengo en el tema me consideraba una postulante, digamos, potable. Es decir, dicho esto, quiero decir que sinceramente consideraba que el proceso iba a ser mucho más transparente y más allá de eso, que por supuesto el concurso público siempre es un desafío para todos los que nos postulamos, ¿verdad? Pensando y creyendo en el proceso y por sobre todo, más allá de eso, que refleja por supuesto el compromiso, porque el órgano selector, si bien los que lo integran son voluntarios, son representativos, pero más allá de eso, el órgano selector debe cumplir con los estándares tanto nacionales como internacionales en materia de transparencia, ¿verdad? Entonces eso es un poco digamos, uno de los reclamos que hacemos, ¿verdad? Muy bien, la doctora María José Méndez. La doctora Ariana Escobar, misma pregunta. Bueno, mismas razones. Al igual que mi colega María José, yo empecé también a trabajar, a dar mis primeros pasos como abogada en la defensa de las personas más vulnerables de la sociedad del Paraguay. Me especialicé en trabajar en ayudar especialmente a personas mayores, que son personas que también se encuentran actualmente en encierro, en situación de encierro, personas con discapacidad, en particular personas con discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual, que como sabrás también están en los neuropsiquiátricos y sufren muchos problemas de torturas y malos tratos y otras vejaciones. Asimismo, me especialicé también en otros grupos en situación de vulnerabilidad. Y realmente para mí es una cuestión, el hecho de haberme presentado, además de la trayectoria, siento un gran compromiso hacia estas poblaciones del país porque realmente son las que además se encuentran signadas de una pobreza extrema. Y como sabrás, Andrés, la pobreza extrema y la pobreza aquí en el Paraguay son cuestiones muy definitorias para lo que es el progreso y el desarrollo de las personas. ¿Estuviste en el exterior, doctora? Sí, estuve en el exterior, realmente volví el año pasado. ¿Dónde estuviste? Estuve en España. En España. Sí, precisamente como parte de mi formación académica, bueno, como no considero que es la culminación, pero sí un alto grado. Estuve preparándome en un doctorado justamente en Derechos Humanos, Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y con anterioridad a eso, mi experiencia de trabajo es tanto en el sector privado de las organizaciones de la sociedad civil, como también en el Estado. Fui también servidora pública. Estuve dirigiendo dependencias, una dependencia muy grande que es la coordinación de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y en ese contexto también realizaba la atención de casos de denuncias de personas en situación de encierro, ¿verdad? Y al mismo tiempo también trabajé para organismos internacionales de las Naciones Unidas, también trabajos como consultorías independientes sobre el tema de acceso a la justicia, siempre para personas en grupo de situación de vulnerabilidad. Por otra parte, también decirte, Andrés, que más allá del compromiso, formé parte de esa generación que se ilusionó y estuvo apoyando la creación y la conformación de la ley del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura. Y realmente considero que el hecho de que se respeten las cuestiones legales e internacionales y la transparencia en los procesos de selectividad hacen también que se asegure la idoneidad de las personas que van a estar a cargo de esto, ¿verdad? Es un servicio muy importante y es un trabajo muy sensible. Es un trabajo muy sensible por el tipo de temas que se tratan
y deben ser personas realmente idóneas, especializadas en el tema con experiencia. Seguro. Eso es, sin lugar a dudas, muy relevante. Para que la gente pueda ir notando, estamos hablando de abogados, pero dentro del derecho una especialidad en derechos humanos, y dentro del derecho humano otra vez subespecialidades. La doctora hablaba de gente privada de la libertad, la doctora Escobar hablaba de discapacitados, o sea, gente altamente especializada es la que se postula a estos cargos y con currículos verdaderamente importantes. Doctor Rolón Luna, esa trayectoria importante que tiene a esta altura, me imagino que uno... ¿Por la edad me dice? No, trayectoria, okay. Trayectoria, porque hay algunos que tienen mucha edad pero no hicieron nada en su vida. No, pero digo, cuando uno se postula para concursar con colegas, lo primero que, me imagino, porque nunca lo hice, ¿verdad? Esta es simplemente una pregunta, una consulta. Lo primero que uno se tiene en cuenta es, ¿y qué tal el órgano que va a seleccionar? ¿Es probo? ¿Hace bien las cosas? ¿Tengo posibilidades de competir en igualdad de condiciones con los demás? Me imagino que eso pasa por la mente de una persona que se postula para un cargo donde va a ser seleccionado por un mecanismo. Bueno, yo estoy pensando en este momento que usted lee la mente o algo así. Yo fui ya comisionado al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura cuando inicia sus labores. Sí. No teníamos oficina, no teníamos vehículos, no teníamos nada. Sesionábamos en una oficina que nos prestaba la Comisión de Derechos Humanos del Senado en el año 2013. La ley permite que aquellos comisionados que tienen un mandato de 3 años, que fue el mío, puedan ser eventualmente reelectos. Yo tenía ya mis dudas porque había pasado por una situación similar. Y las prácticas del órgano selector no se han venido modificando a lo largo del tiempo. El órgano selector ya ha organizado, 1, 2, 3, 4 elecciones con esta, ¿sí? Y en el año 2015, en la segunda oportunidad, la actual ministra de Justicia, Cecilia Pérez, fue una de las demandantes conjuntamente con otras personas, como por ejemplo el propio Raúl Montedomec, Sí. la doctora... María Noguera. ¿Perdón? Por María Noguera. María Noguera, colega nuestra que trabajó mucho tiempo y es una figura muy conocida en el ámbito de los derechos humanos vinculados a las muertes de adolescentes y chicos en el servicio militar obligatorio. Demandaron judicialmente ya en aquel entonces. Entonces, ahí esto ya nos plantea una cuestión de entrada. Pero no voy a dejar de responder la pregunta. Sí tuve dudas y hablé con un par de personas vinculadas al órgano. Les pregunté, ¿esto va a cambiar en esta oportunidad? Ya fue así antes, un proceso oscuro, opaco, no reglamentado, subjetivo, arbitrario. Presentate, me dijeron, presentate. Y yo ya con ese escepticismo, pero volviendo a la pregunta que le hiciste a estas dos damas, porque para mí el tema de los derechos humanos es una vocación, ¿sí? Entonces yo no necesito ni siquiera tener un cargo para militar en el ámbito de los derechos humanos. Quien me conoce sabe eso. Tenga o no cargo, voy a seguir trabajando en este tema porque es algo que lo llevo en la sangre y gran parte de mi formación académica y de mi experiencia en cargos públicos y de los trabajos que he escrito y publicado en Paraguay y fuera del país están vinculados al tema de los derechos humanos. Entonces uno, a pesar de lo que ya sabe, yo ya venía con el temor ese por las experiencias previas y por los antecedentes, decidí presentarme. Y bueno, lastimosamente esta gente está actuando como ha venido actuando. No pueden decir que no sabían que tenían que mejorar, no pueden decir que ellos tienen, por tener integrantes de la sociedad civil en ese órgano, ser el ejemplo de las otras instituciones del Estado que también hacen procesos de selección. Y yo le digo a la audiencia y a usted, Andrés, que la elección del jefe del cártel de Sinaloa es más transparente. ¿Sí? Se transmite por canales de televisión y se estudian los currículum y se decide en base a parámetros objetivos. Y como me dijo un amigo mío, el cónclave papal que elige al Papa... Leí en un Twitter suyo eso. Eso me lo dijo un amigo, así que yo no quiero robar idea ajena. Entonces,
me vine con lo del cártel de Sinaloa. Porque incluso estos señores, cuando se les cuestionan cosas, nosotros con acá las colegas ya hemos enviado, antes de que empiece esto, pedidos de acceso a la información pública, aclaraciones, le hemos pedido también los parámetros que iban a utilizar, a sabiendas de que esto ya venía así. Y ellos mismos dicen, no tenemos parámetros objetivos, nos basamos en los informes que recibimos de personas a las que les consultamos. Sí, le quiero detener ahí, doctor, sí, porque sí. la doctora Méndez justamente me mostraba fuera de cámaras el escrito donde ellos hicieron una consulta a través De acceso a la información del acceso pública. a la información pública. Sí. Y preguntaban cuáles eran los criterios, porque, a ver, el Consejo de la Magistratura, por ejemplo, va a elegir un fiscal, va a elegir un juez y tiene en cuenta las notas, las publicaciones que hicieron, los estudios que tiene cada candidato, etcétera, y va teniendo una cuestión objetiva. Y aparte. se pondera eso, Y se con pondera, puntajes. correcto, correcto. Sin embargo, esa era la consulta que le hacían y el mecanismo dijo directamente no existe ningún criterio definido, está librado a la subjetividad de los electores. Es más o menos esa es la respuesta. Claro, a mí me gustaría enfatizar en ese sentido que me parece muy relevante señalar que a raíz, o sea, en primer término, que realmente hemos avanzado respecto a el tema como país, respecto al acceso a la información pública. Eso que nos ha permitido a nosotros hoy postulantes de este concurso solicitar información justamente respecto a estos criterios que consideramos subjetivos. En un acta, el propio órgano selector señala que a raíz de las solicitudes de acceso a la información pública, le solicitan al informático del Mecanismo Nacional que alce la totalidad de los currículums, ¿verdad? ¿Qué es lo que refleja eso? Refleja que con anterioridad nos alzaron los currículums de todos los postulantes, que a nosotros realmente nos parecía sinceramente algo inaudito, porque, en fin, ¿qué es lo que refleja eso? O sea, refleja que evidentemente para nosotros como postulantes y como ciudadanos, ¿verdad? Evidentemente que hay una situación estructural, ¿verdad? Para nosotros este es un reclamo ciudadano, ¿verdad? Y nosotros, no solo nosotros que estamos aquí sentados, sino los colegas que nos acompañan en las distintas medidas que hemos promovido, y más allá de eso, los postulantes que decidieron válidamente también no acompañar, digamos, no poner la cara, pero sí sabemos que están también de acuerdo con nosotros, y lo hacemos principalmente porque consideramos que esta es la manera de construir la república, la democracia, ¿verdad? Enfatizando un poco en este sentido de que hemos logrado que nos contesten, que nos digan, ¿verdad? O sea, para nosotros es un logro muy relevante, más allá de los resultados que pudieran tener las medidas que hemos promovido, ¿verdad? Claro. Si ustedes me permiten, vamos a ir a nuestra primera pausa. Pusimos en contexto en este primer bloque de lo que vamos a hablar, y después, ahora sí vamos a entrar en detalles de lo que verdaderamente aquí se viene a denunciar. Es cierto lo que dice la doctora, mejoramos en algunas cosas, pero el acceso a la información no está directamente ligado a este mecanismo. El mecanismo sigue haciendo mal las cosas. El acceso a la información es mérito de otras personas y de otras instituciones, pero sí, hay que empujarles. Exacto, hay que obligarles casi, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, y obligarles, exactamente. Exacto. Por eso, vamos a una pequeña pausa y después volvemos para entrar en el quick de la cuestión, pero nos vamos con una música del violín de Renan.
Muy bien, estamos de vuelta aquí en Bocas del Tiempo. Estamos hablando de irregularidades en el mecanismo o en la selección para conformar el mecanismo de prevención de la tortura. ¿Cuáles son las irregularidades? Antes de eso, doctora Escobar, pidieron recursos de reconsideración, pidieron acceso a la información pública, obtuvieron, ahora presentaron un amparo hoy. Hoy presentamos, sí. 9 profesionales. Sí. 9 personas. Sí. El pedido es que se suspenda El proceso hasta tanto... el proceso. Sí. Hasta tanto se tenga un criterio claro de selección. Exactamente. Y un elemento que nosotros consideramos muy relevante es que el expresidente, hoy expresidente del órgano selector, nosotros queremos creer, ¿verdad?, que en razón o a raíz del recurso de reconsideración que nosotros presentamos, él presentó su renuncia ese mismo día. Estamos hablando del doctor Montedomecq. Sí, de Raúl Montedomecq. A que también invitamos, quiero aclarar eso, también invitamos al programa y a última hora se excusó. Claro, él realmente asentó su voto disidente en el acta. Consideramos nosotros que planteó las cosas reafirmando un poco lo que nosotros señalamos. No sé si los televidentes están contestes en el acta en la cual se eligieron las ternas, que hoy ya hubo una audiencia pública. En esa acta él dice que no está de acuerdo por estas y estas razones que básicamente son las que decimos nosotros. O sea, un miembro, el presidente, esto es gravísimo, como dice... Claro. O sea, no sale la crítica de parte de uno de los afectados, sino de un miembro el que presidía el órgano, una persona honorable con una trayectoria intachable como Raúl Montedomecq. No estamos hablando. ¿Cuáles son específicamente las irregularidades que se le apunta al proceso, doctor? Si nos puede ir detallando. A ver, si vamos a hablar en términos generales pero puntuales a la vez, parece contradictorio, un oxímoron, pero no lo es. Porque hay que entrar en mucho detalle, por ahí es un poco complicado de entender y poco didáctico. Pero básicamente es un proceso oscuro y opaco, no se sabe en base a qué, no se dice nada. ¿Sí? Las resoluciones son infundadas desde ese punto de vista jurídico, digamos, son nulas, carecen de motivación. La motivación es la expresión de la razón por la cual yo estoy tomando una decisión. ¿Sí? Desde el punto de vista de un órgano del Estado. Y por otro lado, hay una confesión de subjetividad en el reglamento y en las decisiones donde ellos dicen nosotros decidimos por nosotros y ante nosotros. O sea, es arbitrario. Es arbitrario, es opaco y carece de fundamentación. Podemos obviamente desgranar mucho más eso, pero o sea, tiene todos los pecados que tiene que una resolución de un órgano del Estado, que además, de acuerdo con la más reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están obligados a hacer control de convencionalidad, no solo los jueces y los fiscales. Todo órgano del Estado que toma una decisión tiene que mirar la Convención Americana y los estándares que establece la Convención y que establece la jurisprudencia de la Corte Interamericana y decir, esto está bien. Eso se llama hacer control de convencionalidad y ellos están obligados y no lo hicieron. O sea, aquí no hay mínimos estándares. Le decía yo hace un rato, la elección del jefe del cártel de Sinaloa es más transparente. Hoy es el Día Mundial, hoy es el 9 de diciembre, Día Mundial Anticorrupción. Sí. Y yo le digo a esos órganos, a esos miembros del órgano selector, que aunque quieran minimizar esto y decir que es un proceso en el cual tienen ciertos criterios de carácter general, que hoy existen estándares internacionales y que elegir funcionarios sin la debida idoneidad o por amiguismo es corrupción. Y hay nutridísima literatura al respecto, Andrés. Basta con googlear para ver que muchísimos autores y organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como el BID, Naciones Unidas, dicen que esto es una forma de corrupción. Llega al colmo el punto, y esto me enteraba yo, ustedes me dirán si es cierto o no, porque están directamente en la participación del proceso, que hay una persona que es funcionaria, que tiene a su cargo la parte de comunicación de todo el proceso del mecanismo en sí, que a su vez es postulante y además fue ternada. Es decir, además de haber muy poca comunicación y casi un oscurantismo, como dice el doctor, la persona que tiene que ser encargada de esa comunicación, y que evidentemente está haciendo mal su trabajo porque no se comunica absolutamente nada, es elegida
en la terna. ¿Esto es así, doctora Ariana? Exactamente, Andrés, es así mismo. Una persona que se encuentra asesorando ahí en el área de comunicación ha quedado ternada. Recibe un salario, no renunció, o sea, sigue trabajando allí, ¿verdad? Y además está ternada con todas las irregularidades que se vienen denunciando en la esfera de lo que es la transparencia. Si bien es cierto, esta persona al asesorar al mecanismo, el órgano selector se comunica a través del área de comunicación. Entonces es una cuestión muy sensible por el conflicto de intereses que eso conlleva. Porque el órgano selector no tiene una página web propia, usa la página web del Mecanismo Nacional, se comunica, usa el local y toda la estructura del MNP. Es decir, a ver, y también tengo conocimiento que muchos colegas periodistas firman una petición para que esa persona sea ternada. Es decir, si vos, colega, firmaste una periodistas petición, muy conocidos, no sabías lo que estabas haciendo probablemente, porque no creo que sí sabías que ella era funcionaria, además candidata, creo que a un cargo público. Eso está mal, entonces creo que no sabías lo que hacías. ¿Eso es cierto? Sí, recibimos información de ese tipo, exactamente, sí. Colegas periodistas pidiendo la... En la audiencia pública, según el propio reglamento del órgano selector, se tenían que leer las cartas de adhesión de las personas que apoyaban las candidaturas, porque eso está permitido. Sí. Entonces yo supongo que yo, porque como no soy masoquista, no participé no escuché la audiencia pública por varias razones, pero yo supongo que ahí se habrán leído estas cartas de adhesión. Pero hablando están publicadas. Está publicada. Sí. Hablando de audiencias públicas, ¿cuántas personas se presentaron en total? 35 personas. ¿Y todas fueron escuchadas? ¿Todas tuvieron su audiencia pública? Lamentablemente no. Ese Ahí es hay uno un de los punto puntos que nosotros consideramos muy relevante, el hecho de que todos los postulantes, que éramos 35, no estamos hablando de 500 postulantes o de... En el Consejo de la Magistratura se presentan algo imposible de hacer, digamos. Y sí, o sea, y tampoco es imposible de hacer en el lapso de tiempo, ¿verdad? Nosotros consideramos muy relevante el hecho de que, o nos llama poderosamente la atención, que sin escuchar a cada uno de los postulantes y sin conocerlo más allá del papel, o sea, más allá de las carpetas y demás, hayan podido llegar a tomar cierta decisión con los criterios que ellos plantean, que tomaron, con lo cual a nosotros nos pareció, como dijo muy bien Jorge, que obviamente no refleja la toma de decisión, que tampoco es garantía para los hoy ternados y los que hoy acudieron a las audiencias públicas, ¿verdad? Que justamente se opaca, es decir, realmente el proceso finalmente es poco transparente y volvemos otra vez a lo que señalábamos. Sí. Es más grave que no se escuche a los candidatos, que como señalaba muy bien la colega, somos muy pocos, se podían haber armado las entrevistas en menos de una semana, sobre todo teniendo en cuenta el alto valor que el propio órgano selector le asigna a las informaciones que reciben de informantes calificados. Si alguien habló mal de mí, de Ariana o de María José, tenemos el derecho a hacer nuestro descargo. Claro. O sea, le creen a sus informantes y por eso, porque el criterio para dejar por fuera a las personas es lo que le dijeron los informantes. Esa es una joyita que una joyita, ¿dónde está el derecho a la defensa? Que quiero desarrollar después de la pausa, porque eso sí que me llamó muchísimo la atención, me parece increíble. Nos educamos en el rigor periodístico, pero de todas formas me parece increíble que todavía siga ocurriendo ese tipo de cosas. Pero le vamos a contar a la gente después de esta pausa, vamos a entrar en detalle. Esa es una perlita de esta selección, entre comillas.
Bien, lo prometido. Doctor, ¿cómo es esto que el órgano selector dice, nosotros recibimos una información sobre vos y no nos hablaron muy bien de vos? Y bueno, ¿y quiénes son? Y no te podemos contar, pero son gente que nosotros conocemos. Ese más o menos es el oscurantismo del que se habla. Eso es lo que dice lo dicen las resoluciones y lo dicen las respuestas a los planteos que hicimos nosotros como la reconsideración. Encima se comete la torpeza de dejar eso por escrito. Lo dejan por escrito, es increíble, es una confesión de que utilizaron métodos piragüerísticos para averiguar cosas de la gente con el agravante de que no le dieron el derecho a la defensa. Pero acá el problema no es ese, el problema es a quienes preguntaron, porque finalmente todos estos actos cuestionables no son un deporte. Esta gente no hace esto porque le gusta hacer. O sea, ¿qué hay detrás de esto? Y en algún momento va a tener que saltar también. Y a mí me viene a la mente la película Todos los hombres del presidente. Habrás visto la famosa historia del caso Watergate. Y hay una escena muy famosa de la película donde un personaje le dice a otro, follow the money, sigue el dinero. Y acá hay cuestiones que tienen que ver con proyectos, con ONGs vinculadas a funcionarios del MNP, estamos hablando de más de 1.000 millones de guaraníes en algunos casos, proyectos en los que cobran funcionarios del MNP de fondos del CONACYT, como una especie de doble salario. Esas cosas van a tener que saltar. Entonces, gente como nosotros es gente incómoda. Entonces, no es que se ensañaron nomás con nosotros y eligieron nomás a esta gente. Esta gente es elegida porque no va a mover el avispero. Yo quiero inscribir esto dentro de un marco más amplio, que es un concepto que se trabaja ya de los años 70, sobre todo en las ciencias sociales norteamericanas, que es el concepto de captura del Estado. El Estado está capturado, el Estado paraguayo está capturado por diversos grupos. En algunos casos son partidos políticos, en otros un solo partido político. Y en este caso, como en realidad a los hacedores de políticas públicas en el Paraguay los derechos humanos no le interesan mucho, es como que están dejando pasar esto porque a nadie le interesa prevenir la tortura en nuestro país. Y esto está capturado por un grupo de organizaciones de la sociedad civil en connivencia con otras personas que están en el órgano selector. Entonces, gente como estas damas que me acompañan, que tienen más que nada una trayectoria en el Estado, son vetadas por eso. Ahí hay que haber estado vinculado a ciertas organizaciones de la sociedad civil, independientemente de la formación, la trayectoria o el currículum que uno tenga. Increíble. Entonces, esa es una acusación que yo la sostengo y la firmo, ¿sí? Entonces, hay una cuestión ahí que hay que observar como parte de un fenómeno mucho más grande. A la corrupción se le suele atribuir como causa individuos, las famosas manzanas podridas. Sí, pero yo creo que hay un problema de captura del Estado, que es estructural. Ella habló de un problema estructural también. Y la ética naufraga cuando la corrupción es estructural. Teníamos un señor ahí que se plantó y dijo, esto no puede ser así, esto debería ser de tal forma, y tuvo que renunciar. Me refiero al señor Raúl Montedomecq, porque la estructura le obligó a él a renunciar, porque dijo, esa estructura, vamos a hacer esto opaco, vamos a hacer esto arbitrario y vamos a hacer esto no fundamentado. Y desde la Revolución Francesa, cuando se inventa el principio de legalidad, todos los actos de los funcionarios del Estado deben ser causados y tienen que tener una relación con una norma jurídica que debe ser aplicada. Se eliminó supuestamente el arbitrio a partir de ese momento. Esto es pre-Revolución Francesa, Andrés. Sí. Pre-Revolución Francesa. Increíble, increíble que sigan sucediendo estas cosas. ¿Y qué dice la clase política, doctora? ¿Pudieron recurrir a la clase política? Sí, justamente recurrimos a la Comisión de Derechos Humanos del Senado. El presidente, el senador Tony Apuril, nos recibió, nos escuchó, que le agradecimos mucho el espacio por una cuestión de que estamos en situación de pandemia, ¿verdad? Todos los colegas que nos acompañan en este reclamo no pudieron estar, estuvimos 4 personas y bueno, él nos escuchó y nos dijo que el Poder Legislativo y él como presidente estaba comprometido con la transparencia. A nosotros eso nos alegró mucho, ¿verdad? Sinceramente, porque no es fácil tocar puertas y que no te las abran entonces en ese sentido realmente lo que nos pareció, además de eso, de que nos haya escuchado, de que haya tomado nota de nuestras solicitudes, que él nos planteó de que o nos comentó que estaban evaluando la posibilidad de presentar un proyecto de ley, que eso lo analizarían con la comisión,
de Derechos Humanos y la verdad que para nosotros, de hecho, consideramos que con esa pequeña luz de esperanza, ¿verdad? Sinceramente, con esa luz de esperanza, el hecho de que un actor político, ¿verdad?, sea el partido que fuere, nos diga, estamos comprometidos con la transparencia y nosotros vamos a promover un proyecto de ley para mejorar esto, porque lo que notamos es, más allá de los detalles, lo que notamos es que hay oscuridad. Entonces, Claro. para Eso lo nosotros, dijo el senador Apuril. Eso es muy importante porque realmente consideramos que es así, ¿verdad? Y como ciudadanos, y no, sin desmeritar a los colegas, ¿verdad? Que bueno, que están ternados, que se postularon, el tema es la igualdad en el acceso a las oportunidades, ¿verdad? Eso es un poco lo que nosotros señalamos y por sobre todo en este proceso de selección, la experiencia en prevención contra la tortura, que es algo como mucho más específico. Claro. Y que realmente elegir personas que tal vez no sean las más idóneas. ¿Puedo interrumpir medio segundo? Sí, claro. Dejando de lado el reglamento, Andrés, Sí. lo que la ley dice que está por encima son dos requisitos, más allá de esas cuestiones de la nacionalidad, la edad y esas cosas. Tener experiencia en las áreas que hagan el cumplimiento del protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, tener reconocido mérito en la defensa de los derechos humanos y notoria honorabilidad. Para ello es más importante supuestas capacidades de trabajo en equipo, lo que puedan decir de vos sobre tal o cual cosa, que estos requisitos que están en la ley. Que están en la ley. En la ley, no en el reglamento, Que en son la ley. obligatorias desde ese punto de vista. Sí. Vamos a una última pausa y enseguida volvemos para hacer un poquito un balance, una conclusión de todo lo que hablamos. Renan. Bueno, siguen llegando los mensajes y la gente que se hace eco de este tema. Bueno, lo último de lo último, la doctora Julia Cabello, es miembro del mismo, dice haber recibido el apoyo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Quién es el Alto Comisionado, doctores? Bueno, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es un órgano internacional que vigila y monitorea el cumplimiento a nivel nacional y regional. En este caso en Paraguay, la Oficina Regional de Chile es la que se encarga de Paraguay, pero existe una persona que representa al Alto Comisionado aquí en Paraguay. ¿Quién es? El oficial nacional es José Antonio Galeano. José Antonio Galeano, Sí. Monti. José Antonio Galeano no es el hijo del presidente del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. O sea, tiene el apoyo del hijo del presidente. Bueno, esa es la última perlita que faltaba en este entuerto. Doctora, ¿para qué sirve todo esto, finalmente? Bueno, Galeano? realmente hoy estamos nosotros tres, pero detrás nuestro hay una gran cantidad de compañeros, de compañeras, de colegas que están acompañando todas estas acciones. Lo que sacamos de positivo, bueno, en principio te hablo en representación de Jorge y Majo, que estamos aquí. Gracias a Renan por la tranquilidad, por la dulzura de la música que realmente nos... Atemperó nuestros ánimos. Realmente atemperó la música nuestros calma las ánimos. fieras, dicen. Totalmente, totalmente. Bueno, Te agradecemos. realmente estamos muy agradecidos por eso. Nosotros estamos muy Y bueno, agradecidos con ustedes y vamos a seguir, por supuesto, a disposición del espacio que ustedes necesiten para Gracias por el mejorar, espacio. para mejorar. Realmente Gracias, sí, muy y- agradecidos. Es una forma de hacer patria, de hacer, de Construir dar la república. transparencia. Correcto. Totalmente. Claro. Retomando un poco lo que nos decís, ¿con qué nos vamos? Nos vamos nosotros con un compromiso del legislativo de reformar esa ley a raíz de esta movilización que hubo. Y también de esta movilización de colegas, y como decía una colega tan emblemática como es María Noguera el día pasado, ella formó parte del movimiento que acompañó la formación de esta ley, la creación de esta ley, de este mecanismo y de tantos otros que de diferentes generaciones estuvimos acompañando, ilusionados en este órgano tan noble, y queremos que esto continúe para que el trabajo sea comprometido con las personas más vulnerables del país, que son quienes más nos necesitan.
Muy bien, doctora Escobar, doctora Méndez, doctor Rolón Luna, muchísimas gracias por venir. A sus órdenes Gracias a siempre. ustedes. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias por estar ahí. Nos volveremos a encontrar en 8 días más.